Muy buenas, mi nombre es José Víctor Orón, y soy quien ahora está dirigiendo la Fundación Up2You. Mira, este curso rápido que estás haciendo, pues nada, es para poder tener el mínimo esquema, las referencias básicas para poder usar pues, adecuadamente el material de Up2You. Cualquier material, como material que es, no es más que una herramienta y, por tanto, lo absolutamente fundamental va a ser el profesor. Es decir, el éxito de que la aplicación de las tutorías Up2You en tu colegio funcionen bien no está tanto en el material, que lo hemos hecho con el mejor cuidado posible y nos ponemos a tu disposición para mejorarlo continuamente, sino que va a estar sobre todo en tu intervención, ¿vale? El buen docente, el buen profesor, pues con cualquier material sabe sacarle muy buen partido. Te agradecemos de corazón que hayáis apostado por el proyecto Up2You. Yo creo que es un proyecto realmente, como diría, esperanzador y alegre, porque permite a la gente pues distendirse, o sea, quitarse muchísimas obligaciones que no sabemos bien de dónde vienen, recuperar la autoría y nada, pues abrir un camino de esperanza a la mejora de las relaciones, ¿no? Bien, el curso está organizado en una secuencia, ¿no? de 4 pasos, más luego una tutoría opcional, ¿no? Que ojalá la puedas aprovechar. De hecho, nosotros queremos que la aproveches. La primera parte van a ser un par de vídeos que vais a trabajar conmigo, en el que vais a conocer el esquema general de Up2You, para tener claros los grandes principios, los grandes criterios, ¿no? Porque es donde se va a jugar, pues eso, el que le demos una orientación u otra orientación a lo que es la interacción con los alumnos. Bien, yo os pido un poquito de paciencia si lo que digo son cosas como muy generales, pero me parecen muy determinantes, porque ir por un sitio u otro va a marcar una diferencia, pues vamos, muy clara. Después, con Miriam, que es una de nuestras formadoras, pues entonces ahí ella os dará un esquema general de todos los libros. O sea, todos los libros y todos los cursos tienen un esquema tripartito general para todos, los conoceréis, ese esquema. Y después ahí se abre el panorama, porque entonces van a aparecer muchos vídeos cortos en duración donde cada uno está preparado para un ciclo. Para que, si quieres, puedas ver todos los cursos, desde primero de primaria hasta segundo de bachiller, o bien vayas directamente al que te interesa de tu curso. Y luego, en esta parte de vídeos grabados, pues encontrarás un cuarto momento que volverás otra vez a trabajar con Miriam, donde ahí van a aparecer un montón de consejos pedagógicos, casos prácticos, situaciones que os puedan ayudar para un mejor desarrollo de lo que es la actividad, ¿no? Todo eso lo vamos a trabajar con vídeos. Y luego, por otro lado, va a haber una oferta que os hacemos y quisiéramos que aprovecharais todos, es una reunión online en directo entre vosotros y nosotros o alguno de los formadores, con la idea de ayudarte a hacer una calendarización, una secuenciación o programación, según como lo llaméis, de lo que son las actividades de tutoría, poderte acompañar en todo momento. Y por otro lado, también el estar abiertos a que podáis indicarnos, pues a veces, nuevos campos de trabajo. Es decir, tú imagínate que en el material que tienes en tu curso no hay ninguna tutoría preparada sobre el tema de los insultos, ¿no? Y tú dices, oye, es que en mi colegio ahora resulta que por esta coyuntura estoy en una clase donde no paran de insultarse. Me gustaría hacer algo para poder intervenir sobre esa realidad. Imagínate que el libro en concreto no lo tiene. Pues ahí nos lo vas comunicando, nos lo dices y sencillamente te prepararemos actividades expresamente para ti, que además no supone ningún coste adicional ni nada, ¿no? Esto permite ir, digamos, adecuándonos siempre a la realidad concreta que vais a tener, ¿no? Pues bien, nada, pues con este esquema general vamos a empezar con la primera proyección. Entonces, comparto la pantalla. Entonces, veis en esta
bueno, pues que es vamos a meternos con lo que es la pedagogía Up2You, lo que son las líneas fundamentales del marco general de Up2You. Es la parte teórica más abierta, ¿no? Bien, entonces, este marco, este vídeo, esta clase de ahora, pues la vamos a dividir en 6 puntos. Por un lado, vamos a conocer el modelo educativo de Up2You. Luego, puesto que se trata de un programa de educación emocional, pues vamos a conocer la naturaleza de las emociones, cómo quedan caracterizadas, porque según cómo se entiendan, pues nos vamos a ir hacia un sitio u otro en la forma de intervenir. Hoy mucha gente habla de emociones, educación emocional, pero son aproximaciones bien distintas. Luego presentaremos lo que es el centro, el corazón de nuestra propuesta, que es como aquello que no queremos perder nunca de vista y todo lo queremos referenciar a ese hecho, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que son los dos grandes pilares de nuestra propuesta, trabajar el autoconocimiento y la toma de decisiones, ¿no? Una especie de acceso a la interioridad, me pasan cosas y por el autoconocimiento llego a este acceso a la interioridad mío, me conozco y a partir de ahí tomo decisiones, que es mucho más que un simple qué hacer, es cómo me entiendo en este mundo, ¿no? Y luego, pues unas recomendaciones para que tengáis siempre caminos de profundización. Bien, pues vamos allá. Entonces, bueno, pues como pone aquí este dibujo, dice, no es ninguna novedad decir que en clase, cuando el profesor cierra la puerta, pues bueno, están el profesor, están los alumnos y está el tema que te toca trabajar, que en este caso será la tutoría, pero podría ser la docencia de matemáticas, de sociales, lo que fuera. Bien, entonces, decir esto desde luego no es ninguna novedad, pero lo que sí que va a ser una novedad es decir cómo estos tres elementos se relacionan entre ellos, porque distintos modelos educativos asumen distintos tipos de relacionarse. Entonces, esto va a ser muy importante para poder tener luego pues, este esquema general donde ir entendiendo por qué Up2You hace las apuestas que hace, ¿no? Por qué Up2You rechaza ciertas formas de trabajar, por qué Up2You prefiere otras, ¿no? Bien, vamos a ver estas dos formas básicamente de relacionarse. Entonces, estas dos formas las he titulado de esta forma. Pues bueno, un modelo educativo centrado en las competencias, un modelo educativo centrado en las relaciones interpersonales. Fijaros que estoy segurísimo que el colegio donde tú estás es un modelo educativo centrado en las competencias. No por nada, sino sencillamente porque así es a lo largo y ancho del mundo. Pero en cambio Up2You no tiene esa opción. Up2You tiene una opción de centrarse en las relaciones interpersonales. Entonces vamos a ver si clarificamos bien estos dos modelos, que es luego lo que os va a ayudar vamos a poder sacarle todo el provecho a Up2You, ¿no? Bien, el modelo centrado en las competencias lo que hace es seguir este esquema general de relación. Es decir, el dominio del tema es la competencia. Es decir, la flecha amarilla es el objetivo, por eso está centrada, ¿no? Entonces, la flecha amarilla sería la competencia en el sentido de que la competencia es la línea que une el alumno con el tema. O sea, hay un tema que en este caso es un tema complicado, porque, insisto, es la propia experiencia emocional, pero no deja de ser un tema de trabajo, como podría ser la geografía, ¿vale? Entonces, el hecho de que el alumno domine ese tema, eso es la adquisición de la competencia, ¿no? ¿Y qué función tiene el profesor ahí? Bueno, pues en el modelo centrado en competencias, el profesor no es más que alguien que ayuda a que el alumno haga ese tránsito, ¿no? Es decir, es, como muchas veces se entiende, esta educación en habilidades socioemocionales, pues de tal forma que dices, el profesor ya es el habilidoso, se entiende así, yo ya tengo la habilidad, si fuera matemáticas, yo ya sé las matemáticas, yo no tengo que aprender matemáticas, yo no tengo que aprender habilidades socioemocionales, sino que yo te voy a ayudar a ti a que tú tengas eso. Yo ya domino el tema y lo que voy a hacer es ayudarte a ti para que tú domines ese tema. Bien, ese es un modelo y luego hay otro modelo que es el que vamos a desarrollar nosotros, en el que
Veis que aquí han cambiado las flechas, tanto en qué une con qué, como incluso en la forma, porque en la flecha que va del alumno al tema es unidireccional, mientras que ahora la flecha que une profesor con alumno es bidireccional, ¿no? Entonces, la flecha amarilla indica el objetivo, Entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación centrada en competencias? Que el alumno controle, domine ese tema. Y ese es el proceso de autoconstitución del sujeto. El sujeto se autoconstituye en lo que es, en la medida que desarrolla ciertas habilidades y competencias y control de ciertos temas, ¿no? Y el profesor es un elemento al margen que ayuda en ese tránsito. En cambio, en la educación centrada en las relaciones interpersonales esto ha cambiado. El objetivo ya no es el dominio, el control del tema, sino que el objetivo, la flecha amarilla, es el encuentro interpersonal. El encuentro interpersonal. Fijaros que no se está diciendo que no a la competencia, porque también va a hacer falta, sigue estando la línea que une entre alumno y tema, ¿vale? Pero resulta que la adquisición de la competencia ahora tiene un valor medial, porque está puesto al servicio, en función de mejorar las relaciones interpersonales. Un autor que citamos muchas veces en Up2You es Whitehead, que fue matemático en la Universidad de Oxford mucho tiempo y cuando se jubiló pasó a profesor de filosofía en Harvard. Bien, pues este hombre, que se dedicó toda su vida a las matemáticas, por lo cual yo creo que no queda como una persona que desprestigie las matemáticas, alguien que dedicó toda su vida a las matemáticas, cuando él mismo hacía esta reflexión, ¿para qué estudiamos matemáticas? ¿Para qué? Dice, las matemáticas no necesitan que nadie les haga grandes, nadie lo necesita. Si estudiamos matemáticas es porque éstas nos ayudan a vivir mejor juntos. Es decir, la propuesta de este hombre, por ejemplo, estaba en este modelo centrado en las relaciones interpersonales, porque el objetivo no es el dominio de la matemática, que sería el modelo centrado en las competencias, sino que el objetivo es vivir mejor juntos. Entonces, lo que se está haciendo es otra cosa. Entonces, que cualquier tema, insisto, sea cual sea, se ha puesto al servicio de la mejora de la relación. Fijaros que aquí el modelo es totalmente distinto porque aquí profesor y alumno van a cambiar. En el primer modelo, el profesor, en el modelo de competencias, el profesor es un agente externo, que yo ya tengo la competencia y yo te ayudo a ti en tu camino. Aquí es distinto, porque aquí es el acto cooperativo de la interacción entre el profesor y el alumno sobre este tema, va a ser una oportunidad para mejorar la relación interpersonal entre el profesorado y el alumnado. Y más allá del profesorado y el alumnado, del profesor con sus relaciones interpersonales y del alumno con sus relaciones interpersonales. Entonces, es un esquema totalmente distinto. Bien, y además, aquí fijaros que cuando estamos hablando de educación emocional, el tema es mi experiencia singular emocional. El modelo centrado en las competencias va a buscar identificar estas emociones para regularlas y controlarlas en función del objetivo de la autoconstitución. En cambio, en el de las relaciones interpersonales, primero el objetivo ya no es la autoconstitución, el objetivo es el bien común y el encuentro interpersonal, y el tema no va a ser el dominio o el control de la experiencia emocional, sino usar la experiencia emocional como una vía que va a ser para trabajar el autoconocimiento y la toma de decisiones, porque donde nos vamos a centrar no es en las emociones, sino en aquello a lo que remiten las emociones, que es la experiencia relacional vivida, la historia de cada uno, ¿no? Por eso, luego en las otras partes decimos que vamos a trabajar tanto el autoconocimiento y la toma de decisiones. Bien, entonces, fijaros que en los dos modelos, en el modelo centrado en competencias y el modelo centrado en las relaciones interpersonales, en los dos casos se habla de competencias. En los dos casos se habla de relaciones. Porque en el modelo centrado en competencia, el profesor se relaciona con el alumno como un ayudador para que el alumno controle la competencia. Mientras que en el modelo interpersonal, lo que ocurre es que también aparece el tema de la competencia, el tema del objeto, y aparece el tema de las relaciones interpersonales, pero de forma distinta. Entonces, aquí tenéis la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En que en uno lo instrumentalizado es la relación
Mientras que en otro, el instrumentalizado es el tema o el dominio del tema, ¿vale? Que ya no cabrá hablar de dominio. Luego veremos por qué ya no tiene sentido hablar de dominio y se entenderá por qué he puesto tema y no el dominio del tema, que parecería que tendría que ser, ¿no? Es decir, en el modelo centrado en las competencias, el objetivo es la autoconstitución. ¿Qué se instrumentaliza? Se instrumentalizan las relaciones interpersonales. El alumno que vive que se está instrumentalizando esta relación interpersonal con un objetivo, y es que el alumno tenga el dominio del tema. En cambio, en el modelo centrado en las relaciones interpersonales, lo que se instrumentaliza es el tema. Es decir, la experiencia emocional queda instrumentalizada como una oportunidad para, ya lo veremos, crecer en el autoconocimiento y la toma de decisiones, que es la vía metodológica para poner ese tema al servicio de la mejora de las relaciones interpersonales. Es decir, no se está ni rechazando las competencias ni se está diciendo que alguien ignora el tema de las relaciones, sino que los estilos de qué queda instrumentalizado y qué es el objetivo es lo que está marcando seriamente la diferencia. Bien, entonces, de aquí yo quisiera plantearos una reflexión muy general, porque hemos dicho que va a ser un curso rápido y queremos que sea un curso rápido. Entonces dice, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si educamos de tal forma que el niño evidencia que las relaciones interpersonales son instrumentos para el objetivo de la autoconstitución, el dominio y el control del entorno y de uno mismo? Tú fíjate, el niño desde que llega al colegio, desde el principio del curso hasta el final, todo se programa, se interviene, se evalúa para el dominio y el autocontrol de distintas competencias. Y las relaciones siempre quedan instrumentalizadas. Vamos a preguntarlo al revés. ¿Qué pasará si educamos de tal forma al niño que evidencia que el mundo puede ser instrumentalizado para el objetivo de mejorar nuestras relaciones interpersonales? Fijaros que salen dos modelos educativos, dos experiencias vitales, y que ese niño cuando salga del colegio va a vivir de dos formas totalmente distintas, ¿no? En una ha aprendido que la adquisición de la competencia es una oportunidad para mejorar las relaciones, y en la otra ha aprendido que se pueden usar las relaciones para el autodominio y el autocontrol, la autoconstitución del entorno y de uno mismo. Entonces, esto yo creo que va a ser determinante, porque yo estoy seguro que todos los que me están oyendo apuestan por la segunda. Yo estoy seguro, porque tú dices, es que si no, tú dices, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, claro, si un mundo donde aquí cada uno va a ir a la suya, centrado en sí, intentando instrumentalizar las relaciones con los demás, en lugar de, bueno, pues pasar a crear una mejor sociedad donde todos podamos convivir mejor, porque podamos encontrarnos, ¿no? No simplemente porque nos toleremos, sino porque podemos encontrarnos como persona. Entonces, antes de pasar a esto de la naturaleza, una última frase, ¿no? Que sería, si la adquisición de las competencias es ya una oportunidad para mejorar mis relaciones interpersonales, entonces el ejercicio profesional va a ser una oportunidad para hacer una sociedad mejor. Y podemos decirlo al contrario. Si la adquisición de la competencia no es una oportunidad de mejorar mis relaciones, mi vida profesional práctica tampoco va a estar orientada ahí. Es decir, esto es una cuestión de lógica. Si plantas cebollas, salen cebollas, no manzanas. Entonces, yo te diría, al menos como mínimo, sé lógico con lo que quieres encontrar y lo que plantas, ¿no? Y en nuestro caso, nuestra apuesta que es por una sociedad mejor, creo que hay que hacer que esa sociedad mejor ocurra ya dentro del mismo colegio. Entramos ahora en este apartado que es preguntarnos por las emociones. Es decir, va a ser estos modelos educativos están relacionados con distintas formas de entender las emociones. Entonces, como lo que vas a trabajar es un material de tutoría para la educación emocional, va a ser muy relevante el cómo se entiendan las emociones para saber cómo nos aproximamos, por qué hacemos ciertas apuestas y por qué otras no. Entonces, intentamos responder a la pregunta primera de qué son las emociones, lo que sería la naturaleza de las emociones. Mirad,
hay como dos grandes formas. Todo lo que voy a exponer ahora lo voy a exponer como en forma de alternativas, porque la primera va a ser como lo más común, lo que suele haber, ¿no? Y la alternativa, que es la segunda, es como lo estamos entendiendo nosotros, que pensamos que es una forma que atiende muchísimo más, acoge mucho más lo que es la complejidad de la vida y de la realidad, ¿no? La vida, desde luego, no es nada simple. Entonces, lo primero sería en qué son las emociones, ¿no? Pues la forma más habitual de verlas es entender las emociones como una reacción, ¿no? Por ejemplo, eh, aparece un alumno que tiene un comportamiento y el profesor pues le corrige y va y le grita, ¿no? Y el alumno, imagínate que le dice, ¿por qué me has gritado? Y al profesor le dice, bueno, porque tú me has puesto nervioso. Entonces, eso está entendiendo que dice, bueno, tu comportamiento ha sido un estímulo que ha impactado en mí, ha causado cierta emoción y esa emoción ha hecho que yo me comporte de forma determinada. Bien, esto pensamos que es una equivocación, es una visión muy simplista y que está ignorando muchísimas cosas. La primera y la más gorda es pensar que el elemento desencadenante ha sido el comportamiento del alumno, ¿vale? Cuando ese mismo comportamiento puede ser leído y vivido, sobre todo, de muchas formas distintas. Y por tanto, esa asociación rígida de que ciertos comportamientos han causado a mí ciertas emociones, como si fuera esto una máquina, ¿no? Alguien ha tocado el botón y ha pasado a mí esto. Esto es una equivocación muy común y que es una visión muy reducida y muy simplista, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra forma de comprenderlo? Entonces, las emociones no son una reacción, sino que nuestra propuesta va a ser que las emociones es el reflejo de la complejidad de la vida de una persona en un momento concreto. Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros no reaccionamos ante las emociones, sino que las emociones son reflejo de cómo uno en este momento se está situando, ¿vale? Es decir, si yo quiero saber por qué he sentido como he sentido, si yo quiero saber por qué he gritado, porque el grito está ahí, ha aparecido el grito, eso no se debe a la emoción y la emoción no se debe al comportamiento del niño. Porque si ese profesor tuviera otra forma de vivir, otra forma de entender la educación, otra forma de relacionarse, tuviera otras intenciones, estuviera en otras circunstancias que igual ahora está viviendo muchas presiones por el entorno, si tuviera y con problemas fuera de casa, dentro de casa, no lo sé, es muy probable que lo mismo hubiera sido vivido de forma totalmente distinta. Por tanto, yo no puedo atribuirle ni siquiera al hecho de que el niño haya tenido ese comportamiento, porque el mismo comportamiento también puede ser leído de muchísimas formas. Un profesor dice, oye, vamos a la página 25 y un alumno te dice, ¿por qué? Entonces, bueno, ya me está desafiando. Bueno, ¿y quién te ha dicho que te está desafiando? Igual simplemente es que quiere saber por qué, es decir, que qué interés tiene eso, ¿no? Pero bueno, te lo habrá preguntado con sus formas, tal vez te haya interrumpido, pero bueno, que no tenga tus formas o lo que fuera, pues no quiere decir que eso tenga que ser un desafío, ¿no? Bueno, pues entonces son dos formas de entender totalmente las emociones. Claro, de aquí todo va a ser lógico, porque si las emociones son lo que son, lo que cabe hacer con las emociones, pues es algo concatenado a la comprensión de lo que es, ¿no? ¿Qué habría que hacer con las emociones? Bueno, pues en el primer modelo, muy sencillo. Si las emociones surgen en mí porque algo me impacta en la realidad, o sea, algo de la realidad me impacta en mí, puede ser que ese impacto me guste. Y entonces digo, bueno, pues nada, que me impacte, fantástico. O puede ser que ese impacto no me guste. Entonces, si no me gusta, yo lo que quiero es, con ciertas habilidades socioemocionales, protegerme ante esta realidad, ¿no? Claro, pero todo eso es porque se ha asumido que la emoción es fruto de este impacto de un estímulo externo, ¿no? Porque siempre se ponen ejemplos a veces muy simplones para explicar eso. Dice, hombre, claro, si tú estás en una sala y de repente te entra un toro por la habitación, por la sala donde están ahí los 50 no se van a ir corriendo, no van a tener todos la misma reacción porque existe un estímulo. Entonces lo ponen así, ¿vale? Y además siempre usan ejemplos un poco trágicos y extremistas, lo cual es un error también porque desde las situaciones extremas no se entienden las situaciones
ordinarias, porque en las situaciones extremas puede servir criterios muy distintos de lo que es lo ordinario, ¿no? Dices, bueno, sí, todos salen corriendo porque todos están entendiendo las circunstancias de la misma forma. Porque si uno de los que está hasta ahí fuera el pastor, dueño del toro, ese igual, en lugar de ir corriendo, lo que haría sería ir cabreado frente al toro para decirle tú qué haces aquí, ¿no? Entonces, pero claro, si las emociones son lo que son, pues entonces el qué hacer, pues va a ser esto. Y entonces, esta es la propuesta absolutamente dominante, ¿no? Porque yo ¿qué hago? Identifico para regular. En cambio, la propuesta que vamos a hacer es totalmente distinta, porque evidencio una situación que necesito estudiarla para saber qué está pasando en mí y entonces no se trata de controlar nada, sino se trata de conocer y después situarse ante la complejidad de la vida. Es decir, vamos a ver esta disyuntiva. Por un lado es identificar para regular y por otro lado es conocer para actuar. Nuestra propuesta no va a ser ni de identificar ni de regular. Nuestra propuesta va a ser de conocer y actuar ante la complejidad y la generalidad. Esta diferencia, insisto, y disculpadme si parece una cuestión muy teórica o abstracta, pero es que va a ser absolutamente fundamental para cuando vosotros desarrolléis los materiales con los niños, porque si no, vamos a estar haciendo, desde luego, algo en un sentido contrario a cómo ha sido preparado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo son las emociones? Bueno, pues en el primer modelo, pues habrán unas buenas y malas, ¿no? Porque, claro, a las buenas las dejo pasar y a las malas no las dejo pasar. Y si han pasado, pues hago que minimizo su efecto, ¿no? Bueno, no dicen buenas o malas, dicen positivas o negativas, ¿no? Y dicen, no, positivo o negativo no quiere decir bueno o malo. Y digo, sí, sí que quiere decir eso. Porque de hecho, cuando tú te pones a estudiar qué es la positividad o la negatividad, acaban yendo aquí, ¿no? Y además desde criterios muy distintos. No existe hoy en día un acuerdo de qué llamar positivo o negativo, entre otras cosas porque donde está habiendo cada vez más acuerdo es que no se pueden llamar positivas y negativas. En cambio, nuestra postura, bueno, si tú necesitas, pues puedes decir que será una experiencia más o menos agradable, más o menos desagradable, pero ni siquiera eso va a ser la clave para la propuesta nuestra. Es que no necesitamos calificarlas, no necesitamos juzgarlas de ninguna forma, no necesitamos ni identificarlas ni nombrarlas, necesitamos estudiar. Y en ese sentido, todas las emociones son punto de partida. Punto de partida. Es decir, estoy feliz, pues muy bien, pues vamos a saber por qué. No, estoy fatal, pues muy bien, pues vamos a saber por qué. Y en ese sentido, vale la pena estudiar cualquier realidad emocional porque cualquier realidad emocional me va a llevar a poder abrirme y conocer toda la complejidad con la que me estoy moviendo y ante la que me estoy situando. Entonces, ¿qué es lo que causan? Bueno, en el primer modelo lo que causan es comportamientos. ¿Por qué me has gritado? Porque tú me has puesto nervioso. No, tú, el estímulo, me has puesto nervioso, emoción, yo me he comportado y te he gritado. Es una especie de máquina, ¿no? En el fondo la persona es reducida a una simple máquina. Tú aprietas el botón y se sube la palanca, ¿no? Pues nada, tú haces el comportamiento, has apretado el botón, ese botón me ha emocionado y yo tengo una reacción que te he gritado. ¿No quieres que te grite? Pues no me ponga nervioso, ¿no? Es sencillo. Claro, en cambio, nuestra postura es una comprensión totalmente distinta. Las emociones no causan ningún comportamiento. Las emociones decimos que generan tendencia, generan tendencia. Es decir, y la tendencia no es una acción, la tendencia es como una disposición vaga, general, en una dirección, pero no una acción concreta, ¿no? Yo puedo tener tendencia a decir, mira, necesito quedarme solo, ¿vale? Pero ¿eso qué acción en concreto es? ¿Eso es que le tapas la boca al otro para quedarte solo? ¿Eso es que tú te escondes? ¿Eso es que te pones en modo autista como si nadie te hablara? ¿Qué es? ¿Es que te vas a pasear para pensar? Entonces, yo puedo tener una tendencia, pero una tendencia no es
ninguna acción. Es una disposición vaga al actuar que necesitará ser concretada. Y además no causan tendencia, sino que generan tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco la emoción automáticamente causa una tendencia, sino que en función de cómo se entiendan las emociones, entonces se generan tendencias distintas. Por ejemplo, yo puedo llamarle a mi hermano por teléfono y no me coge el teléfono, ¿vale? ¿Qué voy a vivir? Una frustración a nivel más básico, porque hay una cosa que esperaba que ocurriera y que no ocurre. Eso se llama frustrarse, ¿vale? Pero ¿qué tendencia genera en mí esa experiencia de frustración? Pues depende cómo entienda la frustración. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar, necesito estudiar esa frustración. Si esa frustración la descodifico como que mi hermano no me ha cogido el teléfono porque no le ha dado la gana, entonces me genera una tendencia pues distinta de que si entiendo pues que tal vez estaba ocupado y entonces por eso no me ha cogido el teléfono. Luego, en función cómo entienda y descodifique toda la información que hay en la experiencia sentimental o emocional, entonces la tendencia que se va a generar va a ser distinta. Fijaros con este breve recorrido que es que estamos situándonos ante dos aproximaciones de educación emocional opuestas, no son conciliables. La primera va a buscar una cosa muy clara, identificar para regular. La segunda va a buscar otra cosa totalmente distinta, que es estudiar para conocer la complejidad y luego no focalizarme en la emoción, sino focalizarme ante qué hago yo ante esta realidad relacional y ante toda la vida. Bien, con este doble esquema queremos contaros en este curso breve y acelerado cuál es el centro de nuestra propuesta. Mira, el centro de nuestra propuesta va a parecer una cosa que dice, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? El hacer este subrayado, pero luego vais a ver por las consecuencias que sí que lo es. El centro es las personas. Ya, hoy en día se dice por todos lados, ¿no? Una educación centrada en el alumno. Nosotros no decimos eso, porque pensamos que no hay que centrarse en el alumno. Porque si la educación ha de servir para que la persona crezca, para saber construir mejor un mundo conjunto de convivencia entre todos, el centro tiene que estar en el encuentro y la convivencia. Nosotros decimos nos centramos en las personas, porque además las personas no se pueden entender de forma aislada. Entender una persona, eso no es más que un constructo de nuestra imaginación. La persona es persona, y aquí hay una antropología subyacente en nuestra propuesta, la persona es persona porque vivimos en un encuentro interpersonal constante. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en las relaciones interpersonales. Pensamos que las relaciones interpersonales es el lugar privilegiado donde la persona puede acceder a su comprensión de quién es él. Yo, para saber quién soy yo, más que aislarme de todos, bueno, igual puede ser un aislamiento pedagógico, en el sentido de que me voy a un sitio sin ruidos, me voy a pasear y voy a meditar, ¿vale? Muy bien, pero no es un aislamiento de quererme, querer anular relaciones, sino que sencillamente tiene una función pedagógica, necesito pensar, ¿vale? Y poderme centrar en la experiencia interior. Pero si quieres conocer quién eres tú, si quieres saber qué te pasa en tu vida, nunca podemos acceder a la respuesta de esas preguntas si no es a través del estudio de nuestras relaciones con los demás. Las relaciones con los demás no es un elemento coyuntural más. No dice, no, es que hace frío, tengo esta prisa de que tengo que entregar este trabajo y además tengo esta relación con esta persona. No es un elemento más que afecta a nuestra vida. La relación interpersonal es lo que hace que nuestra vida tenga un significado concreto. Es lo que le da significatividad a todo. El mundo no tiene significado, más adelante hablaremos de esto, sino que va a adquirir un significado por cómo es insertado en la relación interpersonal. Entonces, nuestra apuesta, como pone ahí, como se ve en la imagen, es el cara a cara. El cara a cara.
No pensamos que en la educación emocional lo que uno tenga que hacer es aislarse de todo en ese sentido, de cortar con todo para querer descubrir su yo más puro y yo más auténtico. Como si el yo más puro y el yo más auténtico es cuando he conseguido desconectarme de todas mis relaciones. No, no. Nosotros pensamos que el yo más puro, donde queda manifestado, es en la relación y en el encuentro. Por tanto, solamente es profundizando en las relaciones vitales que yo vivo como voy ciertamente a responder a la pregunta de quién soy yo. Y a la pregunta de quién quiero ser, exactamente igual, solamente la voy a poder responder decidiendo en el fondo una forma de relacionarme con los demás. ¿Qué quiere decir a nivel pedagógico poner en el centro las relaciones interpersonales? Poner en el centro a la persona. Pues, como decíamos antes, los dos pilares básicos nuestros es trabajar el autoconocimiento y la toma de decisiones. Voy a ver si consigo explicar este primero. Entonces, en la educación emocional que nosotros vamos a proponer, siempre partimos de las emociones, pero no para centrarnos en ellas, sino porque nos queremos centrar en la propia vida y complejidad de la persona. Pero siempre partimos de las emociones porque es un recurso pedagógico fabuloso, porque las emociones me devuelven a la realidad. Algo pasó, algo pasó. Y una de las claves fundamentales de Up2You es que no hay forma de crecer si no es a través y a partir de la acogida de la realidad. Entonces, la vía emocional va a ser una vía fantástica, porque nos devuelve la realidad. Algo pasó, y a eso que pasó es donde yo tengo que volver. Va a ser mi punto de partida. Bueno, entonces, en autoconocimiento decíamos, nosotros no vamos a trabajar la identificación. No vamos a proponer nunca a los niños, identifica tus emociones, nombra tus emociones. Y si en algún momento de alguna actividad veis que dices pon nombre, sencillamente es como un recurso transitorio, porque conocimiento no es lo mismo que identificación. Mirad, si yo os señalo no pongo aquí este objeto, yo te digo, identifícalo, tú dices bolígrafo. ¿Por qué dices bolígrafo? Porque has visto ciertas características en él que las asocias a la idea de bolígrafo. Y si yo hago así, ¿qué es? Bolígrafo. Y si en lugar de tapa negra tiene tapa roja, bolígrafo. Y si en lugar de transparente fuera metálico, ¿qué dirías? Bolígrafo. ¿Por qué? Porque hay ciertas características de este objeto a las que no les prestas atención y hay otras características, por ejemplo, la esbeltez, el contexto en el que estamos, a las que sí que les prestas atención para poderlo identificar como bolígrafo. Luego, cuando tú dices bolígrafo, no estás conociendo esto, sino que estás diciendo de qué forma, en qué medida este objeto se identifica con la idea social de bolígrafo. Lo mismo ocurre cuando dices, ¿qué me pasa? Tristeza. ¿Estás conociendo lo que sientes cuando dices, identificas la tristeza? No, no la estás conociendo, sino lo que estás diciendo, lo que yo vivo, en cierta medida y fijándome en ciertas cosas, se parece a lo que socialmente llamamos tristeza. Luego, ¿para qué sirve esa identificación de emociones? Pues para una comunicación social, pero no para conocer. O sea, primero lo que tú tienes, o lo que yo tengo, ¿vale? Por no ir hablando de la vida de los demás, lo que yo tengo, que yo le llame tristeza, no quiere decir que lo que yo tenga es tristeza, sino digo, ¿en qué medida se parece a lo que socialmente se entiende por tristeza? Y por eso muchas veces notamos que los términos no son insuficientes. Mira, yo no sé si es una tristeza, una desilusión, una desesperanza. No lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Porque en el fondo igual no es ninguna de ellas. A veces dicen, falta vocabulario emocional. Sí, no te digo que no, ¿vale? Pero probablemente no encuentres ninguna emoción con la que identificarte porque en el fondo ninguna te identifica. Porque en parte todas hablan de algo y en parte otras no. Hay un filósofo que decía, mira, nadie conoce mi tristeza porque nadie tiene mi tristeza. Es sencillo. Entonces, no existe la tristeza, eso es una idea social. Mi tristeza, con el posesivo delante, esa no la conoce nadie. Y nosotros lo que vamos a hacer es apostar por el conocimiento.
¿Dónde está la diferencia? Bueno, que la identificación busca en qué medida se asocia a esos estándares sociales, ¿no?, compartidos. Mientras que el conocimiento lo que busca es conocer el origen, las causas, la génesis, cómo se ha formado. Llámale como te dé la gana. Cuando empezamos a trabajar con los niños, pues sí, ahí ponemos nombres, pues porque hace falta hablar, hace falta empezar, pero nunca nos vamos a quedar en ellos. Y sabemos que poner todo nombre no es más que una cosa transitoria. Lo que necesito es conocer por qué vivo lo que vivo, cuáles son las causas, cuál es el origen, cuál es la génesis, cuáles son todas las interrelaciones, todo lo que ha afectado para que yo esté viviendo ahora esta circunstancia. Fijaros que incluso identificar que yo soy un intransigente no es conocer por qué soy un intransigente. Y lo que necesitamos es conocer, porque estamos trabajando el autoconocimiento. Y luego, ¿esto cómo lo hacemos? Pues dicen, mira, nos vamos a ir haciendo muchas preguntas, muchas preguntas. Up to You es una metralleta de preguntas. Los ejercicios que vas a ver están llenos de preguntas, más de las que se pueden trabajar. Y cuando te acostumbres a hacer Up to You, tú te inventarás hasta mejores preguntas. Porque en el fondo la emoción es reflejo, que decíamos, de esta complejidad, de esta integración de todos los aspectos. Mi mentalidad es determinante. Los objetivos que yo tengo, el estilo de vida, mis rasgos de personalidad, biología, un largo etcétera, infinito. Hasta si el zapato te aprieta o no, es necesario introducirlo como un elemento más de la complejidad para saber por qué siento como siento. Si te has sentado mal la comida, puedes ponerlo todo, desde elementos muy coyunturales, muy externos, a muy profundos y muy individuales del sujeto, ¿no?, y muy trascendentes. Todos ellos convergen para poder entender la emoción. Y por tanto, el conocimiento de la emoción es el descubrimiento de la complejidad. Ese es el primer punto muy importante. Entonces, ¿cuándo sé que conozco una emoción? Cuando puedo identificar su rastro, su origen y poder narrar esa complejidad. El corazón, decíamos que está en las relaciones. Nosotros nos centramos en las relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque decíamos en la diapositiva de antes que las relaciones interpersonales no es un elemento más de los que están afectando a esta complejidad, sino que son el central. ¿Por qué? Porque el mundo adquiere significado por cómo es introducido en la realidad. El mundo no tiene significado de por sí. Voy a explicarlo con un ejemplo, con dos ejemplos. El primero sería, bueno, pues cuando un niño pequeñito ve una cosa que pasa por el suelo, pues una cosa que pasa por el suelo es una cosa que pasa por el suelo, no tiene ningún significado. ¿Qué hace ante esa realidad el niño? Pues como no sabe, porque no tiene significado, pregunta. ¿Cómo pregunta el niño? Con la mirada. No necesita a veces hablar. Mira esa cosa que pasa por el suelo y le ve a su madre una mirada que es una interrogación. Oye, ¿tú qué ves esto? ¿Esto qué es? ¿Qué hago yo con eso? El niño tiene claro este afecto, ¿no?, esta ligazón, este apego con el padre, con la madre, con su cuidador, ¿no? Y lo que hace es preguntarle a la fuente de autoridad. Si él ve que la reacción de la madre, el padre, es que empieza a gritar y dice, ¡ay, una rata, qué asco, tal! Pues el niño ya sabe lo que es eso. Mira, algo malo, fíjate lo que le ha pasado a mi padre o a mi madre, fíjate lo que le ha pasado, pues tiene que ser bien malo. Tiene que ser bien malo. Si resulta que la madre o el padre reacciona diciendo, una dulce ratita, vamos a darle un poquito de leche que tiene hambre. Entonces el niño va a pensar, pues entonces eso tiene que ser algo fantástico. Mira cómo mi padre se ha volcado sobre eso. Claro, y ahora viene un momento muy, muy importante. Espero que se esté entendiendo este discurso. Esto ha servido para significar la rata. Pero en la educación emocional yo no estudio la rata. Cuando estudio ciencias sociales, estudio ciencias sociales. Cuando estudio matemáticas, estudio matemáticas. Pero cuando estudio educación emocional, ¿qué estudio? Estudio mi experiencia emocional, mi experiencia emocional.
Entonces, claro, aquí tenemos, el niño está haciendo algo complicadísimo, porque el niño es capaz al mismo tiempo de diferenciar su experiencia emocional de él y al mismo tiempo la ve totalmente integrada. ¿Por qué? Porque claro, el niño se pone a llorar y el niño no sabe lo que es llorar. El niño se pone a andar las primeras veces que anda y se cae, no sabe lo que es caerse. El niño va a clase y trae su primer reprobado, suspenso. No sabe lo que es eso. ¿Qué es eso? Pues en función de cómo se inserte en las relaciones interpersonales. Claro, ¿qué son mis experiencias emocionales? ¿Vale? Yo puedo frustrarme, pero ¿qué es la frustración? ¿Por qué en este mundo casi todos tenemos asociado la frustración a una mala experiencia? Porque esto es muy fuerte y muy triste. O sea, crecer es frustrarse, porque la frustración es como el correlato emocional del error. El error es la distancia que hay entre lo que esperaba y encontraba y encontrado, ¿no? Entonces tú dices, 2 más 2, 5, ¿no? Error, ¿por qué? Porque hay una distancia con el 4. Y cuando yo percibo esa distancia, el correlato del error es la propia frustración. Y no hay crecimiento sin error, y no hay crecimiento sin frustración. ¿Por qué? A la frustración, que es el correlato emocional del error, que nos abre al crecimiento, lo tenemos en cambio significado como una mala experiencia. Bueno, pues, ¿cómo hemos vivido nuestras frustraciones? Si mis frustraciones han sido vividas desde la soledad, desde el rechazo, pues entonces van quedando caracterizadas de una forma. Pero si la frustración, porque quiero ir en bici y no lo consigo y me caigo, la estoy viviendo como que es una oportunidad de interacción con mi padre, con mi madre, con mi profesor, para poder transformar la realidad y al final saber ir en bici. Entonces, me gusta incluso esa experiencia de frustración porque es el indicador de que estoy a punto de crecer. Pero claro, la educación emocional, con disculpas para los otros profesores, yo creo que es la asignatura central. Porque cuando yo estudio sociales o cuando yo estudio cómo se hace un climograma, por las relaciones con el profesor, con los padres y con los alumnos, entre ellos, va a quedar significado qué es hacer un climograma. Pero por la educación emocional, que yo voy a trabajar mi experiencia emocional, lo que queda significado es el quién soy yo. Entonces esto es fundamental. Y por eso digo que la asignatura de educación emocional es mucho más importante que todas las otras, porque es la que ayuda al individuo a responder a la pregunta de quién soy yo. Y por otro lado, lo último del tema del autoconocimiento es el tema de los rastros de humanidad. En Up2You decimos que en todo momento, en toda circunstancia, hasta en las más caóticas, ahí hay rastros de humanidad que interesan siempre rescatar. Cuando viene un joven y me dice, José Víctor, digo, ¿qué? Digo, odio a mi padre. Yo no le voy diciendo que, oye, vamos a ver qué hacemos con el odio, porque es que el odio te tiene mal. Fíjate, no puedes estudiar y luego en casa tienes una mala experiencia. Regulemos el odio para que estés bien, ¿no? Y que puedas hacer vida. No, 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 para nada. Odio a mi padre, estupendo. Vamos a estudiar ese odio. Uno no odia por casualidad. No odia por casualidad. No dice, mira, hoy no tengo nada que hacer. Voy a odiar a mi padre. No. Sino que ha habido ahí una historia, una gestación. Y en ese odio, aparentemente vivido de una forma como negativa, porque no me deja vivir tranquilo, ahí hay algo bueno. Ahí hay un rastro de humanidad que rescatar. No vamos a regular el odio, sino que vamos a sacar lo mejor de ese odio para hacerlo crecer. En ese odio hay algo que rescatar que está hablando de lo mejor de ti mismo. Cuando uno empieza a estudiar el odio, dice, bueno, ¿por qué le odias? Dice, porque mi padre me dice bobo. Entonces tú dices, alguien va por la calle y te dice bobo, ¿también le odias? Dices, no, 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 hombre, no. Es mi padre. Digo, hombre, ¿y qué más da? Si el otro te dice bobo y el otro te dice bobo, bobo por bobo, todo es bobo. Tendrías que odiar a todos. Dice, no. Dice, ¿por qué? Hombre, porque es mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Yo espero algo. Yo espero algo.
que no espero de uno de la calle, tal vez. Por eso no odio cuando uno de la calle me dice bobo. Dice bobo, y yo digo, bobo tú. Pero con el Padre no. ¿Por qué? Porque en el fondo uno no podría odiar si de alguna forma no esperara encontrarse con la persona a la que odia. Y eso es un rastro de humanidad, por ejemplo. No estoy poniendo más que un ejemplo, ¿no? No quiere decir que esto sirva para entender todo odio. Pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces, en Up2You nos esforzamos en descubrir estos rastros de humanidad. Fijaros, entonces, ¿qué es trabajar el autoconocimiento en Up2You? Es conocer esta complejidad, ver cómo se ha formado el significado de todo, encontrar estos rastros de humanidad. Estas tres cosas se dan. Hemos realizado el autoconocimiento. ¿Y la toma de decisiones? Bien, pues primero, si en el autoconocimiento arranca de la realidad emocional, la toma de decisiones arranca de haber percibido con claridad estos rastros de humanidad y el conocimiento de la complejidad. Entonces, y nosotros no regulamos emociones. Nosotros lo que hacemos es actuar. Tú dices, oye, ¿esto qué es? Muy sencillo. Porque la regulación de las emociones acaba afectando a poner el foco en el comportamiento. Cuenta hasta 10 y no grites. Luego pones el foco en el comportamiento. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que entendemos que el acto humano surge de la interioridad de la persona. Actuar no es solo comportarse. Como una tarta de chocolate no es solo chocolate. El chocolate será tan importante que llamamos tarta de chocolate. Pero tú pon chocolate y de ahí nos sale una tarta de chocolate. Bueno, pues si este ejemplo sirve para poder decir que actuar no es lo mismo que comportarse, aunque el comportamiento es tan visible que es a veces lo que identifica el acto. Pero actuar es mucho más que comportarse, porque es una actividad mental, es una actividad de la memoria, es una actividad de la imaginación, es una actividad sentimental, es una actividad muy compleja, donde además aún falta mucho más que todos estos actos mentales. Es que son actos personales, ¿no? Tú dices, bueno, ¿y yo cómo me estoy comprendiendo a mí mismo? Actuar es un acto identitario. Eso ya, vamos, lo decía hasta Aristóteles, ¿no? Es decir, los actos vuelven sobre mí. Si yo decido robar, no solo estoy robando, estoy decidiendo ser un ladrón. Entonces nuestros actos son actos identitarios. Eso ya no es una cuestión meramente mental ni comportamental. Eso está hablando del interior de la persona. Entonces el actuar es una cuestión identitaria. El actuar es una definición de relaciones. Estoy diciendo ser un ladrón en relación al dueño de esa cosa. Luego, actuar es definir cómo me quiero entender en las relaciones con los demás. Actuar es un posicionamiento existencial ante la vida, cómo me entiendo y me comprendo en este mundo. Claro, esto que es el corazón del acto humano y que necesitamos que la persona desarrolle, para que desarrolle su autoría, queremos que nuestros alumnos sean autores de su propia vida. No lo vamos a lograr nunca si no ayudamos a que la persona se sitúe en su interior para actuar. El corazón del acto humano pues está aquí en esto que está diciendo, el carácter configurador de la identidad, el carácter, ¿no?, pues de estas disposiciones relacionales, si entro en la confianza con los demás o si me centro en asegurar el entorno, el posicionamiento existencial. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para nosotros la toma de decisiones determinante está en determinar la calidad de nuestras relaciones. Porque el elemento determinante de la significación de la realidad fue la calidad de las relaciones. Luego es lógico, Up2You podrá gustar o no, pero desde luego que sea ilógico no se puede decir. Porque igual que es lógico que la fuerza de la significación ha venido por la calidad de las relaciones, la fuerza de la actuación tiene que centrarse en la calidad de las relaciones. Y para nosotros, nuestra propuesta es centrarnos en el agradecimiento y la reconciliación. Son los dos actos humanos
más potentes que tenemos para actuar sobre nuestras relaciones interpersonales. Porque el agradecimiento permite la integración de los demás en un contexto agradable y la reconciliación permite la integración de los demás en un contexto desagradable. Pero necesitamos esta integración, porque no hay forma de crecer a nivel individual si no es mejorando mis relaciones con el entorno. Esta es la apuesta central del corazón de Up2You sobre la actuación, ¿no? Y entonces, va a ser muy importante que la gente identifique desde qué postura se relaciona, si desde una confianza básica o a la búsqueda de la seguridad. Y nosotros pensamos que necesitamos abrirnos a la confianza. ¿Por qué? Porque el que confía se abre. Y desde esta apertura podrá trabajar el agradecimiento y la reconciliación. Pero desde la búsqueda de seguridad llega a un autocentramiento. Porque claro, la seguridad es la seguridad para mí. Para mí. Y entonces lo que voy a intentar no es abrirme a la novedad, sino identificar puntos de peligro para coger posturas de seguridad. Desde ahí no va a haber crecimiento. Desde ahí hay aislamiento y autocentramiento. Nuestra propuesta de toma de decisiones requiere de la apertura. Por esto que estamos diciendo, que el centro va a ser el encuentro con el otro. Bien, entonces acabamos ya este primer vídeo para poder entender por qué esta opción de centrarse en el autoconocimiento y la toma de decisiones. Bueno, el por qué es porque partimos de dos grandes principios. Primer principio, no hay forma de crecer que no sea partiendo de la acogida de la realidad. Esto, Carl Rogers lo dice así. La aceptación de la propia realidad. Necesitamos acogerla, necesitamos aceptarla. Reconocer no es lo mismo que aceptar, ¿eh? Aceptar es algo mucho más profundo. Yo puedo reconocer que alguien es mi padre, pero eso no quiere decir que lo acepte. Yo puedo reconocer que vivo en una cultura por haber nacido en un país, pero eso no quiere decir que lo acepte. Y la aceptación, que requiere la acogida, dejarle entrar de alguna forma, es principio indispensable para el crecimiento. Entonces, nosotros decíamos, no queremos separarnos de la realidad, por eso empezamos siempre por las emociones, porque las emociones me devuelven a que algo pasó. Afirmar esto, nos lleva a negar algo. Luego, más adelante, se entenderá por qué interesa ver esta dualidad, porque afirmar algo lleva a negar algo. Si yo voy al cine, si entro en esta sala, no entro en esta otra. Afirmar esta conlleva negar otras, ¿no? Pues aquí igual, afirmar la acogida de la realidad implica la negación de ir a la búsqueda de ideales. Y esto es otra cosa que nos distingue mucho de otros programas. Porque hoy está muy de moda esto de los ideales. Sigue tus sueños. Bueno, ¿y por qué? Primero, no va a seguir los míos. Digo, sí, de acuerdo, no tiene que seguir los tuyos. Pero eso no quiere decir que siga un sueño por el mero hecho de ser soñado. Porque no necesita saber por qué sueña lo que sueña. Y si no lo sabe, igual simplemente está huyendo de la realidad. Está padeciendo sus propias heridas. Está funcionando de una forma compensatoria, queriendo huir de algo. Entonces, nuestra experiencia no es ir a la búsqueda de ideales. Nuestra propuesta está en acoger la realidad. Le decimos a un profesor, no quieras ser el profesor ideal. Sé el profesor de tus alumnos. Es decir, no seas la madre ideal. No seas el padre ideal. Sé el padre de tus hijos. Entra a casa, te llamas a Alfonsito. Alfonsito, ven. Y le miras a los ojos y pregúntate, ¿yo cómo puedo acoger a Alfonsito? Y luego en la toma de decisiones nos centramos en ella porque queremos que las personas sean autores de sus propias vidas. Y esto hace que en Up2You nunca demos recetas. Porque si damos recetas, al otro lo estamos privando del posicionamiento de su propia autoría. Entonces, siempre que trabajamos en Up2You es con esto. ¿Por qué trabajamos autoconocimiento y toma de decisiones? Para que los niños acojan su realidad
y sean autores sobre la complejidad de su propia vida. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me parece una apuesta fantástica, pero fantástica. Bien. Y nada, y simplemente una recomendación. Estamos haciendo este curso rápido para darte un acceso y una ayuda a que puedas usar, porque decimos, los libros no dejan de ser un instrumento, y el instrumento se puede usar de muchas formas. La calidad de la aplicación de Up2You no está en el libro, que quiere ser sobre todo un recurso para el profesor, sino la calidad está en el propio profesor. Por eso pensamos que, y te animamos desde este curso rápido, a que ojalá la vida te dé permiso para hacer la formación completa. Es una formación de 60 horas. Esto va a ser 4 horas. Pero en la medida que lo puedas, pues ahí lo tienes. Y luego tienes ahí estos 2 libros, Conoce lo que sientes y Encuentro interprocesual, también, ahí tienes la página web para comprarlos. Nuestra recomendación, Conoce lo que sientes, sería por el que te recomendaría empezar, porque es un vocabulario emocional de todos los términos para ir trabajando todo lo del autoconocimiento y la toma de decisiones a nivel personal e intelectual. Y el del encuentro interprocesual es toda la base pedagógica que está detrás de esta propuesta. Pues ojalá puedas hacer este recorrido tal vez en otro momento y desde luego nosotros queremos estar todo lo cerca que podamos de ti y acompañarte en este proceso. Pues vamos a parar aquí y en el siguiente vídeo vamos a entrar ya más en los principios metodológicos, cómo operacionalizar todo esto si hemos visto ya el esquema general en el que nos situamos. Pues nada, ánimo.